Mi esposa me envió un mensaje de texto desde Los Ángeles: quiero un matrimonio abierto. Esto no es negociable. Así que simplemente respondí, entendido. 47 minutos después, toda su realidad fue destruida. ¿Qué hice? Mi esposa me envió ese mensaje de texto desde el bar de un hotel en Los Ángeles a las 10:30 de un martes por la noche. Yo estaba sentado en la mesa de mi cocina en Denver revisando notas de una declaración, con mi segunda taza de café enfriándose a mi lado. El teléfono se iluminó. Lo leí. Lo leí de nuevo. Luego, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y me quedé muy quieto durante unos 30 segundos. Quiero un matrimonio abierto. Esto no es negociable. Podemos hablar cuando vuelva el viernes. 11 palabras. 14 si cuentas podemos hablar cuando vuelva el viernes. Mi esposa de 9 años me envió ese mensaje de texto desde el bar de un hotel en Los Ángeles, donde había estado en una conferencia desde el domingo. Una conferencia que yo había pagado, una conferencia para la cual había reprogramado 3 reuniones con clientes para que ella no se sintiera culpable por las fechas. Lo que ella no sabía, de lo que no tenía absolutamente ninguna idea, era que yo ya había pasado las 6 semanas anteriores preparándome muy bien para una conversación exactamente como esta. Le respondí con 2 palabras, entendido. Que duermas bien. Y luego hice 3 llamadas telefónicas que desmantelarían silenciosamente la vida a la que ella pensaba que regresaría el viernes. Mi nombre es Gideon Ashworth. Tengo 42 años. Soy un abogado de derecho familiar en Denver, Colorado, lo que significa que paso mi vida profesional viendo los matrimonios de las personas explotar en cámara lenta. Conozco cada truco, cada maniobra financiera, cada ángulo legal. Sé lo que un cónyuge esconde y sé exactamente dónde lo esconde. He estado ejerciendo durante 14 años y he manejado más de 200 casos de divorcio. Debería haber visto venir esto. Soy yo quien le dice a otras personas que busquen las señales. Yo no miré. Esa es la parte que todavía me mantiene despierto algunas noches, no la traición. He hecho las paces con la traición. De lo que no me he perdonado del todo es de la ceguera voluntaria, porque las señales estaban ahí. Y yo, un hombre que se gana la vida leyendo a las personas, elegí justificarlas. Pero ya llegaremos a eso. Antes de continuar, si esta historia te resulta familiar, si estás sentado en algún lugar ahora mismo reconociendo partes de lo que estoy describiendo, suscríbete. Deja un comentario abajo y dime en qué punto de tu historia te encuentras. Y si este es el tipo de cosas que te hace pensar de manera diferente sobre las personas en tu vida, dale me gusta a este vídeo. Leo cada comentario personalmente y respondo cuando puedo. Este canal existe porque estas historias merecen ser contadas. Ahora, volvamos a Serena. Serena Ashworth, 38 años. Dirigía la división de marketing y eventos de una firma de arquitectura de tamaño mediano llamada Vance Galloway Partners, con sede en el distrito Rhino de Denver. Era buena en su trabajo, genuinamente talentosa, el tipo de persona que podía entrar en una habitación llena de clientes escépticos y salir con un contrato firmado. Tenía ese don. Siempre lo había admirado. Nos conocimos en una recaudación de fondos en el centro cuando yo todavía estaba en una firma grande y ella trabajaba para una organización sin fines de lucro. Estaba de pie cerca del bar discutiendo con alguien sobre la acústica de Union Station y me acerqué y me puse de su lado, principalmente porque tenía razón, en parte porque quería una excusa para hablar con ella. Nos comprometimos 14 meses después. Nos casamos en septiembre en un lugar en Lyons, Colorado, con las montañas detrás de nosotros y 70 personas observando. Los primeros 5 años fueron buenos. No perfectos, nada lo es, pero genuinamente buenos. Compramos una casa en Washington Park. Cenábamos con amigos. Viajábamos cuando podíamos. Ella quería tener hijos. Yo tardé más en llegar a ese punto y esa fricción era real, pero estábamos trabajando en ello. O yo pensaba que estábamos trabajando en ello. El 6º año fue cuando las cosas comenzaron a cambiar. Y lo digo ahora con la claridad de la retrospectiva. En ese momento, estaba ocupado. Había aceptado un caso importante que consumió mi vida durante la mayor parte de 18 meses.
Una disolución de alto patrimonio que involucraba a un fundador de tecnología y una valoración de negocio en disputa. Estaba facturando más de 60 horas a la semana. Estaba en casa físicamente, pero no estaba presente. Lo sé. Lo he aceptado. Serena comenzó a pasar más tiempo con sus colegas de trabajo. Eso es normal. No lo cuestioné. Comenzó a asistir a más eventos de la industria, a veces de un día para otro. Eso también es normal. Trabajaba en eventos y marketing. No lo cuestioné. Empezó a usar más su teléfono, a protegerlo de pequeñas maneras, poniendo la pantalla boca abajo cuando yo pasaba, llevándolo con ella a otras habitaciones. Lo noté. Lo archivé en algún lugar en el fondo de mi mente donde guardaba las cosas que no quería examinar demasiado de cerca. Y luego, hace unos 8 meses, el nombre comenzó a aparecer. Holden Greer. Era un arquitecto principal en una firma competidora. Lo mencionó una vez de pasada. Habían estado juntos en un panel en una conferencia en Phoenix. Luego lo mencionó de nuevo. Luego él comenzó a aparecer en sus planes de fin de semana de la manera casual, casi invisible, en que las personas significativas se infiltran en la vida de tu cónyuge antes de que te des cuenta de lo que está sucediendo. El equipo de Holden está coorganizando este evento. Holden sugirió este restaurante en Scottsdale. De hecho, te caería muy bien Holden. Es interesante. Lo archivé. No actué porque yo era Gideon Ashworth, el hombre que maneja las cosas racionalmente, profesionalmente, con evidencia y documentación, y porque una parte de mí no estaba lista para saber. Luego llegó febrero. Serena llegó a casa de una cena de trabajo un viernes por la noche y estaba diferente. No visiblemente diferente. Se veía igual, dijo las cosas correctas, me preguntó cómo había estado mi día, pero algo había cambiado en el aire a su alrededor. De la misma manera que puedes entrar en una habitación y saber que alguien acaba de discutir en ella, aunque ahora esté en silencio. Sé cómo suena eso, pero lo sabía. No dije nada. El lunes por la mañana siguiente, hice algo de lo que no estoy orgulloso, y te lo diré de antemano. Miré nuestro plan de telefonía en nuestra cuenta del operador en línea. Estábamos en un plan familiar compartido, del cual yo era el titular de la cuenta. Saqué el registro de llamadas y mensajes de texto de Serena de los últimos 30 días. El número de Holden Greer apareció 212 veces. Lo conté. Soy abogado. Lo conté. 212 contactos en 30 días. Estaba hablando con él más de lo que hablaba con cualquier otra persona en su vida, incluyéndome a mí. Cerré la computadora portátil. Me senté en mi escritorio durante aproximadamente 1 hora. Y luego hice lo que he visto a cientos de mis clientes no hacer. Llamé a alguien que pudiera ayudarme a hacer esto correctamente. Su nombre es Patrick Duque. Es un investigador privado con licencia con sede en el barrio de Highlands en Denver. Lo he utilizado para la debida diligencia y el rastreo de activos en casos durante años. Es minucioso, discreto y no se inmuta por situaciones complicadas. Le expliqué la mía. Escuchó sin interrumpir. Me dijo lo que necesitaría y lo que debería esperar. Acordamos un anticipo. 6 semanas después, en la noche del martes en que Serena me envió un mensaje de texto desde Los Ángeles sobre un matrimonio abierto, yo tenía un informe de investigación de 47 páginas, una unidad USB con fotografías y vídeo de vigilancia. Y una imagen muy clara de lo que mi matrimonio había sido en realidad durante los últimos meses. Holden Greer, 44 años, director principal en Callewell Breed Architecture en Cherry Creek, divorciado hace 18 meses, sin hijos. Conducía un Porsche Macan gris pizarra que Patrick había fotografiado en el estacionamiento de nuestro hotel en Vail cuando Serena asistió a un retiro de planificación de equipo en marzo. El retiro, me dijo, era algo de la compañía. El retiro donde compartió una habitación con Holden Greer durante 2 noches mientras yo me quedaba en casa, paseaba a nuestro perro, pedía comida tailandesa, veía la televisión y le creía. La conferencia de Los Ángeles era real. La conferencia era legítima. Vance Galloway la estaba enviando genuinamente para representar a la firma, pero Holden Greer también estaba en Los Ángeles. Se alojaba 3 pisos por encima de ella en el mismo hotel.
Patrick había confirmado esto el domingo, el día que ella llegó. Entonces, cuando su mensaje de texto llegó a las 11:47 del martes por la noche, yo ya sabía lo que significaba, la confianza detrás de él, el esto no es negociable. Esa no era una mujer haciéndole a su esposo una pregunta aterradora. Esa era una mujer a la que alguien más ya le había dicho que merecía más, que podía tener más, que la vida que tenía no era lo suficientemente buena y que el hombre en ella no era suficiente. Ese mensaje de texto tenía las huellas de Holden Greer por todas partes. Podía sentirlo. Entendido. Que duermas bien. Esas fueron mis 2 palabras. Sin signo de exclamación, sin preguntas, sin súplicas, sin ira, sin ¿qué significa eso? Sin necesitamos hablar. Solo he entendido. Me imagino que ella leyó eso y sintió un pequeño escalofrío. Bien. Las 3 llamadas telefónicas que hice esa noche. La primera fue a mi abogada, no a mí. He aprendido al ver a clientes intentar representarse a sí mismos que incluso los abogados no deberían manejar sus propios divorcios. Llamé a Margarite Delocua, una de las socias de derecho familiar más agudas de Denver, que tenía una oficina en la calle 17 y absolutamente ninguna sentimentalidad sobre situaciones complicadas. Le dije que quería comenzar el proceso. Le dije que la documentación estaba lista. Me dijo que tendría el papeleo iniciado por la mañana. La segunda llamada fue a mi asesor financiero, un hombre llamado Stuart Vance, sin relación con la firma de Serena. Stuart había estado gestionando mis cuentas de inversión individuales, las que había establecido antes del matrimonio y en las que continué contribuyendo a lo largo de este. Siempre había mantenido una meticulosa separación entre mis activos prematrimoniales y nuestras finanzas matrimoniales conjuntas, en parte por hábito profesional, en parte porque 14 años viendo divorcios me habían hecho cuidadoso de una manera que nunca había articulado conscientemente. Pero en la que aparentemente siempre había actuado. Stuart supo exactamente por qué llamaba antes de que lo dijera. Había estado esperando la llamada a medias durante meses. Es bueno así. La tercera llamada fue la que más importó. La que no tenía nada que ver con la estrategia. Llamé a mi hermano. Theo vive en Colorado Springs. Es 4 años menor que yo, construye muebles a medida y es el ser humano más centrado que he conocido personalmente. He superado todo lo difícil en mi vida, en parte gracias a saber que Theo existe y que contesta el teléfono. Contestó al segundo timbre. Era pasada la medianoche. Le conté lo que pasó. Todo. Los 8 meses acumulando pruebas. Patrick Duque y sus 47 páginas. El estacionamiento del Hotel Bay. Los Ángeles. El mensaje de texto. Mi respuesta de 2 palabras. Escuchó todo sin interrumpir, que es lo más útil que una persona puede hacer por alguien en crisis. Luego dijo, ¿necesitas que vaya para allá? Le dije que no. Le dije que estaba bien. Él dijo, ¿estás realmente bien o estás, bien, de abogado? Me quedé pensando en eso por un segundo y luego dije, todavía no lo sé. Él dijo, eso es honesto. Llámame mañana. Contestaré. Esa fue toda la conversación. Eso fue suficiente. Quiero detenerme aquí y contarte algo sobre cómo se sintieron esos 47 minutos, porque creo que importa. Hay un tipo específico de claridad que llega en una crisis cuando has pasado suficiente tiempo de tu vida preparándote para exactamente este tipo de situación sin saber que eso es lo que estabas haciendo. He leído sobre soldados que lo describen. Cirujanos. Personas en emergencias que alteran la vida que de repente descubren que su entrenamiento toma el control de una manera que se siente casi desapegada de las emociones que suceden por debajo. Eso fueron esos 47 minutos. Mis manos estaban firmes. Mi voz estaba firme cuando llamé a Patrick, cuando llamé a Margarite, cuando llamé a Theo. Dije las cosas correctas en el orden correcto. Tomé notas en un bloc de notas legal mientras hablaba, que es un hábito tan profundamente arraigado en mí que aparentemente lo hago durante mis propias catástrofes personales. Y luego colgué con Theo y me quedé sentado allí en la mesa de la cocina y Emmett entró de donde quiera que hubiera estado durmiendo y puso su cabeza en mi rodilla y yo puse mi mano sobre su cabeza y simplemente me quedé allí sentado un rato sintiendo todo el peso de ello. 9 años.
9 años eligiendo a alguien. Cada mañana que te despiertas junto a la misma persona es una elección, seas consciente de ello o no. Miles de esas mañanas, miles de pequeñas decisiones de estar presente, de quedarse, de estar presente en la vida de otra persona como si también fuera la tuya. Porque lo era, porque para eso te comprometiste. 9 años de eso y luego 11 palabras en la pantalla de un teléfono a las 11:47 de la noche y toda la arquitectura cambia y te das cuenta de que la estructura no era lo que pensabas que era. No le cuento esa parte a la gente muy a menudo. La versión clínica de la historia, la documentación, el abogado, la preparación financiera, esa parte la gente la entiende. Esa parte tiene una lógica. Lo que es más difícil de articular es el momento en la mesa de la cocina con mi mano en la cabeza de mi perro, donde yo era solo una persona cuyo matrimonio estaba terminando y me permití sentir eso antes de volver a ser alguien que manejaba las cosas. Creo que eso es importante. Les digo a mis clientes que tienen que permitirse sentirlo en algún lugar, aunque solo sea por unos minutos antes de que comience el manejo. Si pasas directamente al manejo, lo pagarás más tarde de maneras que no esperas. Lo he visto suceder suficientes veces como para entenderlo como una regla en lugar de una sugerencia. Así que me quedé sentado allí y luego me levanté y enjuagué mi taza de café y me fui a la cama. El miércoles y el jueves, Serena me envió 2 mensajes de texto, normalmente sobre cosas ordinarias. Si había recogido la ropa de la tintorería. Si había visto la renovación de su seguro de coche en el correo. La disonancia cognitiva de alguien que acaba de hacer estallar un matrimonio preguntando por la tintorería es algo que no creo que procese por completo. Respondí a ambos mensajes de texto de manera fáctica y tranquila. La tintorería estaba recogida. Sí. La renovación del seguro estaba en el mostrador de la cocina, debajo del frutero. Llamó una vez el miércoles por la noche. Dejé que fuera al buzón de voz. Dejó un mensaje diciendo que se lo estaba pasando muy bien. Los paneles eran interesantes. Estaría en casa el viernes a las 6. Ninguna mención del mensaje de texto del martes por la noche. Ningún seguimiento, ninguna explicación. Eso también me dijo algo. El silencio me dijo que o estaba profundamente avergonzada por cómo lo había expresado o alguien le había aconsejado que lo dejara estar, que no presionara, que me dejara procesarlo y ablandarme antes de la conversación real. Sospechaba lo segundo. El jueves por la noche, me senté en la oficina de mi casa hasta las 2 de la madrugada, sin hacer nada, solo sentado, mirando la foto enmarcada en la pared, Serena y yo en Islandia hace 3 años, de pie en una playa de arena negra con el viento destrozándonos el pelo a ambos y los dos riendo. Ella había querido ir a Islandia durante años. La sorprendí con el viaje para nuestro 6º aniversario. Éramos felices en esa foto. No lo dudo. Creo que eso es lo que la gente no habla lo suficiente sobre este tipo de situación. El amor y la traición pueden ser ambos reales. Uno no cancela al otro. Ambos duelen. Quité la foto el jueves por la noche. No la tiré. La puse en una caja en el armario. Simplemente no quería estar mirándola cuando ella entrara el viernes. También, el jueves por la tarde, llamé a mi padre. Ahora vive en Fort Collins, jubilado, 71 años, todavía lúcido. Él y mi madre habían estado casados durante 43 años antes de que ella falleciera. Nunca se volvió a casar. Me dijo una vez que no creía que fuera justo tratar de replicar algo tan específico con alguien nuevo. Le conté lo que estaba pasando, la versión corta. Escuchó como siempre escucha, sin interrupciones, sin apresurarse a llenar el silencio. Luego dijo, ¿vas a estar bien? Dije, sí, papá, creo que sí. Él dijo, siempre fuiste el que resolvía las cosas. A veces me preocupaba que eso te hiciera demasiado duro contigo mismo cuando algo no salía como esperabas. No tuve una respuesta para eso. Él dijo, llámame después de que ella llegue a casa el viernes. No importa a qué hora. Dije que lo haría. ¿Lo hice? Esa conversación del viernes por la noche después de que Serena y yo habíamos hablado y ella se había ido arriba a la habitación de invitados. Salí al porche trasero en la oscuridad y llamé a mi padre y le conté cómo había ido. Escuchó todo. Cuando terminé, dijo, ¿lo manejaste bien?
Y viniendo de un hombre que nunca en su vida ha hecho cumplidos que no sintiera, eso importó más de lo que pude expresar en el momento. He estado pensando en esa llamada en los meses posteriores, en cómo la versión de mí mismo que se sentó en esa mesa de la cocina el martes por la noche, preparado para una crisis para la que me había estado armando silenciosamente durante 6 semanas, esa versión de mí fue construida por algo. Construida por un padre que estuvo presente, por un hermano que contesta el teléfono a medianoche, por una profesión que me enseñó a mirar claramente lo que realmente está sucediendo en lugar de lo que desearía que estuviera sucediendo. Nada de eso hizo que la pérdida fuera menor, pero hizo posible la supervivencia. Eso no es poca cosa. Eso es, en realidad, casi todo. Serena llegó a casa a las 6:22 de la tarde. Yo estaba sentado en la sala de estar. Había hecho café, que es algo que hago cuando estoy procesando cosas, aparentemente. No había cena preparada, lo que ella notó de inmediato porque casi siempre cocinaba los viernes. Dejó su bolso junto a la puerta y me miró. Su expresión era compuesta y cuidadosa de esa manera específica que me dijo que había pasado una parte significativa del vuelo a casa preparándose para este momento. Se sentó frente a mí, no a mi lado, enfrente. Entonces, dijo, deberíamos hablar. Sí, dije, deberíamos. Claramente había preparado algo, un discurso, o al menos un esquema de uno. Podía decirlo por la forma en que sostenía sus manos entrelazadas sobre su rodilla, como si se estuviera anclando a algo. Serena no es una persona nerviosa por naturaleza. Estaba nerviosa ahora. Sé que ese mensaje de texto probablemente cayó mal, comenzó. No debería haberlo dicho de esa manera. La redacción fue incorrecta. He estado pensando en esto durante mucho tiempo y creo que el vino y la distancia me hicieron sentir que era más fácil simplemente decirlo. Aprecio el contexto, dije. Mi voz era muy uniforme. Esa es otra cosa. Cuando estoy realmente molesto, me vuelvo muy silencioso y muy uniforme. Inquieta a las personas que esperan volumen. Me miró con cuidado. ¿No vas a gritar? No. Está bien. Una pausa. Creo que nos hemos distanciado, Gideon. Creo que nos hemos estado distanciando durante mucho tiempo. No soy feliz. No creo que tú seas feliz. Y he estado conociendo gente que te hace sentir diferente. Parpadeó. Sí. Holden Greer. El nombre golpeó la habitación como una piedra golpeando agua en calma. Su rostro lo vi pasar por 3 o 4 cosas en rápida sucesión. Sorpresa, luego una especie de alivio culpable de que hubiera salido a la luz, luego algo más calculador. Reevaluando. ¿Cómo sabes ese nombre? No era una pregunta. Salió plano. Soy un abogado de derecho familiar, dije. Cuando sospeché que algo andaba mal en mi propio matrimonio, hice lo que le diría a cualquier cliente que hiciera. Documenté todo. Contraté a alguien cualificado para que me ayudara a entender a qué me enfrentaba. Me miró fijamente. Tengo 47 páginas, dije. Tengo fotografías y secuencias de vídeo. Tengo registros. Y he pasado las últimas 6 semanas asegurándome de que cuando esta conversación sucediera, estuviera preparado para ella. Se echó hacia atrás. Sus manos se habían separado en su regazo. Gideon. No estoy enojado, dije. Y lo decía en serio. No voy a gritar. No voy a amenazarte. No estoy interesado en castigarte. Pero tampoco voy a fingir que el matrimonio abierto es una conversación que podemos tener como si nada más hubiera pasado. Porque algo más ha pasado, algo que ha estado sucediendo durante meses. Y lo que realmente estás describiendo no es un matrimonio abierto. Es una relación que ya existe, pidiendo permiso retroactivo. No dijo nada durante mucho tiempo. No quise que llegara tan lejos, dijo finalmente. Su voz había cambiado. El discurso preparado había desaparecido. Sé que no lo hiciste, dije. Y también lo creía. Esa es la complicada verdad sobre estas situaciones. La gente rara vez quiere que las cosas se conviertan en lo que se convierten. Toman pequeñas decisiones, luego otras un poco más grandes.
Y una mañana, le están enviando un mensaje de texto a su esposo desde el bar de un hotel en Los Ángeles con un ultimátum que nunca se habrían imaginado enviando hace 5 años. Entonces, ¿en qué nos deja esto?, preguntó. Dije, Margarite Delacroix ha comenzado a redactar el papeleo. Imagino que querrás contratar a tu propio abogado. Recomendaría a alguien fuera de mi red profesional, a quien puedo ayudarte a identificar si lo deseas. La casa es el principal activo a discutir. Mis cuentas de inversión prematrimoniales están documentadas por separado y son legalmente distintas. Creo que esto se puede manejar sin un conflicto significativo si ambos elegimos manejarlo de esa manera. Me miró como si le hubiera hablado en un idioma diferente. «Ya has iniciado el proceso», dijo. «Sí». «¿Desde cuándo?» «El martes por la noche. Después de tu mensaje de texto». Se cubrió la cara con las manos, no llorando exactamente, solo abrumada, creo, por la sensación específica de darse cuenta de que mientras volaba a casa, preparada para una negociación, la casa ya había sido reorganizada a su alrededor. Quiero contarte una cosa más sobre esa conversación del viernes por la noche antes de llegar a lo que sucedió después. Al final, después de que le expliqué la documentación, después de que dije el nombre de Margarite, después de que la habitación había estado muy silenciosa durante mucho tiempo, Serena me miró y dijo algo que no esperaba. Dijo, «Siento haberte hecho esto. No lo siento por todo, pero sí por la forma en que lo manejé. Merecías algo mejor que un mensaje de texto desde el bar de un hotel». La miré por un largo momento y dije, sí, lo merecía. No más que eso. Pero lo dije como la verdad en lugar de como una acusación. Y creo que ella lo escuchó de esa manera. Hubo algo en ese intercambio, pequeño, imperfecto, insuficiente según la mayoría de los estándares, que fue lo más honesto que nos habíamos dicho en probablemente 2 años. No fue una reconciliación. No fue una absolución. Solo fueron 2 personas en un matrimonio fallido que lograron ser completamente honestas entre sí brevemente antes de que todo se volviera demasiado complicado para la honestidad. He pensado mucho en ese momento. Creo que esa fue la mejor versión de cómo podría haber ido esto. No bueno, pero lo mejor disponible. Lo que sucedió en las semanas siguientes no fue dramático de la manera en que la televisión te haría creer que el divorcio es dramático. No hubo peleas a gritos. Nadie arrojó nada. Ninguna escena terrible se desarrolló en la entrada. Éramos 2 adultos que se habían amado y luego dejaron de satisfacer las necesidades del otro. Y uno de nosotros había manejado eso mal. Y ahora íbamos a resolver la realidad práctica de desenredar 9 años de vida compartida de la manera más limpia y rápida posible. Serena se mudó a la habitación de invitados durante 3 semanas mientras encontraba un apartamento. Consiguió una unidad en Capitol Hill, a unos 10 minutos de donde vivía Holden Greer, un hecho que procesé y luego dejé ir porque ya no era mi territorio. Dividimos las cosas sin mucho conflicto. Ella se quedó con los muebles que habíamos comprado juntos. Yo me quedé con el perro, un Golden Retriever de 8 años llamado Emmett, que siempre había sido más mi perro que de ella, y que parecía vagamente desconcertado por todo lo que estaba sucediendo, pero se adaptó, como hacen los perros. Simplemente siguiéndome de habitación en habitación más de cerca de lo habitual. Encontré la lealtad de Emmett durante ese periodo extremadamente reconfortante, y no me avergüenza decirlo. La casa salió al mercado en abril. Dividimos el capital. Dado que había mantenido una documentación meticulosa de mi contribución prematrimonial al pago inicial, Margarite pudo asegurar que la división reflejara la historia real en lugar de una división por defecto de 50/50. Por eso la documentación es importante. Esto es lo que les digo a mis clientes y esto es lo que había hecho casi inconscientemente durante casi una década. El divorcio se finalizó a principios de julio, 5 meses desde el mensaje de texto hasta la firma. Rápido para cualquier estándar, rápido porque ambos fuimos honestos sobre lo que había sucedido y ninguno de los dos quería empeorarlo. Esto es lo que quiero decir sobre Holden Greer, porque probablemente te lo estés preguntando. Nunca lo contacté. Nunca le envié un mensaje. Nunca aparecí en ningún lugar donde él estuviera. Nunca hice ningún movimiento profesional en su contra. No había hecho nada ilegal y nada que, en última instancia, fuera de mi incumbencia juzgar.
Serena era responsable de las elecciones que hizo en nuestro matrimonio. Holden Greer no era mi problema. Escuché a través de círculos profesionales mutuos, el mundo de la arquitectura y los bienes raíces de Denver se superpone con mi mundo profesional más de lo que pensarías, que la relación continuó durante unos meses y luego terminó discretamente. No conozco los detalles y no pregunté. No le deseo ningún mal a Serena. No le deseo ningún mal a Holden Greer. Solo quiero no ser parte de su historia nunca más. Me mudé a un nuevo lugar en Cherry Creek North en agosto. Más pequeño que la casa, más silencioso que la casa, completamente mío de una manera que la casa nunca se sintió completamente. Me quedé con las cosas que me importaban, los libros, el equipo de la cocina con el que siempre he cocinado, el viejo escritorio de mi padre que tengo desde los 23 años. Compré muebles nuevos para todo lo demás. Empezar de nuevo tiene texturas que son específicas y extrañas. La primera vez que compré comestibles para una cocina que era solo mía, me quedé en la sección de productos frescos durante unos 4 minutos más de lo necesario, dándome cuenta de que solo estaba comprando comida que realmente quería. Suena como algo pequeño. No lo fue. Ha habido gente que me ha preguntado, colegas, amigos, el cliente ocasional que se entera de lo que pasó, cómo me mantuve tan tranquilo durante todo el proceso, cómo pude ser tan controlado cuando mi esposa llegó a casa y le dije que ya había comenzado el proceso. Si era algún tipo de desapego profesional, alguna habilidad para compartimentar que provenía de 14 años de manejar los desastres de otras personas. La respuesta honesta es que no fue calma. Parecía calma desde afuera, y yo sabía exactamente cómo hacer que pareciera así. Pero lo que estaba sucediendo dentro era algo en lo que todavía estoy trabajando con una terapeuta que comencé a ver en marzo, una mujer llamada doctora Angela Forsyth, que tiene una oficina en Cherry Creek y que me ha ayudado a entender que ser bueno manejando las cosas externamente no significa que realmente las estés procesando internamente. Eso fue una novedad para mí, vergonzosamente, a los 42. Lo que he llegado a entender, y lo digo no como abogado, sino como persona, es que en el momento en que Serena envió ese mensaje de texto, algo dentro de mí ya sabía que el matrimonio había terminado. No por el mensaje de texto en sí. El mensaje de texto era solo la superficie de algo que se había estado erosionando durante mucho más tiempo. El verdadero final había ocurrido gradualmente a lo largo de meses y años, en pequeños momentos de desconexión que ninguno de los dos se había molestado en abordar hasta que fue demasiado tarde. Eso es lo que nadie te dice sobre el final de una relación larga. No termina en el momento en que sucede lo dramático. Terminó mucho antes de eso, en 100 momentos silenciosos. Lo dramático es solo cuando finalmente dejas de fingir lo contrario. Tengo 42 años. Tengo a Emmett, que dormirá a los pies de mi cama hasta que uno de los dos se haya ido. Tengo a mi hermano, Theo, que vino desde Colorado Springs el fin de semana después de que Serena se mudó y me ayudó a mover muebles y no me hizo ninguna pregunta que no estuviera listo para responder. Tengo un trabajo en el que soy bueno y que encuentro genuinamente significativo, incluso en los días en que es pesado. Tengo una mesa de cocina que es mía en un apartamento que es mío y ceno en ella la mayoría de las noches y es, más a menudo de lo que esperaba, suficiente. No voy a decirte que he llegado a algún lugar resplandeciente de plenitud y gratitud. No creo en esas historias. Creo en la lenta acumulación de mañanas ordinarias. Creo en la versión de la recuperación que no se parece a nada desde afuera, donde simplemente te despiertas un día y te das cuenta de que pasaste todo el día sin ser emboscado por algo que no esperabas. Ese día llega. Llegó para mí. Llegará para quien esté leyendo esto. Lo que sé, lo que llevo al próximo capítulo de mi vida es esto: no le temo a mi propia compañía. En realidad, nunca lo tuve. Simplemente lo olvidé durante algunos años. Soy alguien que, cuando se enfrenta a una situación imposible, tomó las decisiones correctas para la vida que realmente quería tener en lugar de para la actuación de la vida que pensaba que se suponía que debía mantener unida. Amé a Serena genuina y completamente durante una parte significativa de los años que la tuve. Ese amor fue real e importó, y lo llevaré con respeto en lugar de con amargura. Y entiendo ahora, de una manera que no entendía completamente antes, por qué mis clientes a veces me agradecen no solo por el trabajo legal, sino por el hecho de que los miro sin juzgar cuando sus vidas están hechas pedazos. Entiendo lo que cuesta sentarse frente a alguien y admitir que lo que construiste ya no está en pie.
Cuesta todo y nada al mismo tiempo, y sobrevives. Lo sé por qué lo hice. 11 palabras. Quiero un matrimonio abierto. Esto no es negociable. Podemos hablar cuando vuelva el viernes. 2 palabras de vuelta. Entendido. Que duermas bien. Y luego 47 minutos de llamadas telefónicas que comenzaron silenciosamente el resto de mi vida. No sé qué esperaba Serena. Tal vez esperaba súplicas. Tal vez esperaba ira. Tal vez, en algún nivel, esperaba que luchara por algo en lo que ninguno de los dos había estado completamente presente durante años. Lo que obtuvo en cambio fue un esposo que había pasado 14 años enseñando a otras personas cómo protegerse y que finalmente había aplicado ese conocimiento a sí mismo. Algunas lecciones tardan más de lo que deberían. Está bien. Lo importante es que aprendas.